Muy buenas noches, hermanas, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy, el capítulo que nos corresponde de nuestro estudio acerca del Evangelio y el evangelismo. ¿Ya? Bueno, hasta aquí las semanas que hemos estado revisando esta temática, partimos con la definición de lo que es el Evangelio. Y no se olviden de esto, que lo vamos a repetir todas las veces que estemos juntos, porque vamos a encontrarnos siempre con situaciones en las cuales vamos aparentemente a ver el choque entre la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra como seres humanos. Ahora, ambas cosas en nuestra mente no se juntan, pero en la mente de Dios sí. Por eso es que el foco del estudio y de todo el quehacer nuestro como cristianos se encuentra en el punto 2, que es la misión: compartir, predicar el Evangelio. El análisis del mensaje claramente a lo menos tiene 4 elementos: un mensaje de un hecho histórico, lo que Jesús hizo. También, en la medida del tiempo que nos permita nuestro interlocutor, hay que explicar ese mensaje. Hay una advertencia dentro del mensaje y hay un llamado. ¿Ya? Y también analizar eso que es tan importante, porque del corazón tiene que surgir el deseo de compartir el Evangelio por gratitud a Dios y también por esperanza, por misericordia, por compasión por aquellos que están sin Cristo. ¿Ya? Y lo que Dios hizo por nosotros, de que nos salvó, nuestra condición, la expiación como elemento acá teológico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerden que el concepto de sacrificio no solamente encierra la muerte de Jesús. A veces nosotros simplificamos el tema de la muerte de Jesús y decimos, sí, Jesús murió por nuestros pecados. Sí, pero si hubiese sido solamente venir a morir por nosotros, habría bastado con que le diera un infarto y se fuera en el sueño. Pero ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanto castigo? Porque Él también es el receptor de la ira de Dios. Dios descargó su ira sobre Él. ¿Ya? Eso lo transformó en la propiciación, el sacrificio correcto, propicio, exacto, completo, que siempre asociado a la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y por medio de esa propiciación, entonces fue satisfecha la justicia de Dios, y solamente de esa manera Jesús puede actuar como nuestro sustituto, y como nuestro sustituto nos imputa la justicia. Y eso nos reconcilia con Dios. Una vez que la justicia de Dios ha sido satisfecha en plenitud, entonces somos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se traduce en que somos rescatados o redimidos, y en el nivel más maravilloso, que es que somos adoptados, con todo lo que eso significa en cuanto a los beneficios de ser parte ahora de la familia de Dios. Por eso ya no los llamaré mis siervos o siervos, sino que los llamaré amigos. ¿Ya? El evangelismo, que lo empezamos a ver hace algunas semanas atrás también, necesariamente nosotros tenemos que recordar la definición, que no es otra cosa que la comunicación verbal del Evangelio. ¿Ya? Y eso es absolutamente fundamental, porque el evangelismo no ocurre si no ha habido una comunicación verbal del Evangelio. El evangelismo no es compartir mi testimonio, menos prometer cambios de las circunstancias, solución de problemas, experiencia gratificante, etcétera, porque muchas veces las personas, por abrazar el Evangelio de manera sincera, a lo mejor sus circunstancias en un sentido van a empeorar, familiarmente, laboralmente, no lo sabemos, pero lo que sí no debemos nosotros hacer ningún tipo de promesa tratando de buscar que la gente haga una decisión casi de manera forzada, bajo circunstancias que escapan al ordenamiento bíblico. Tampoco invitarlos a la iglesia, tampoco hacer acción social o ser una persona que en definitiva tenga una preocupación por las necesidades de la gente en general. Todo eso, menos lo segundo, por cierto, es parte y probablemente sea parte de nuestro quehacer en el evangelismo, pero por sí solo no constituyen evangelismo. ¿Ya? Eso también es bien importante. Bueno, algo de lo que vimos en el Antiguo Testamento. Y por supuesto no olvidar que el evangelismo, la acción de comunicar el mensaje de salvación, debe ser una prioridad en nuestra vida. Y comenzamos la semana antepasada ya a ver la dinámica del evangelismo propiamente tal, y nos enfocamos un poco en la parábola del sembrador, que iremos a analizar con mayor profundidad
más adelante, pero básicamente lo que hicimos acá fue un diagrama de comunicación que se aplica a cualquier sistema abierto de comunicación donde tenemos un emisor, un mensaje y un receptor. Obviamente el emisor somos nosotros los cristianos que estamos entregando no solamente un mensaje, sino que una semilla. Una semilla. También vamos a entrar después en detalle de este concepto de semilla, porque no estamos nosotros compartiendo una filosofía de vida, ¿ya? Estamos compartiendo una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. La semilla la vimos largamente también, y algo que también es muy importante que revisamos, las circunstancias. Y por supuesto el incrédulo que está representado por los distintos tipos de tierra. Ahora, cuando analizamos al cristiano como sembrador, todas estas características nos dan la clave de cómo se debe ver, por lo menos, un cristiano como un sembrador, entendiendo que esto ciertamente no es 100% estable, porque somos imperfectos, pero sí tiene que verse una inclinación lo suficientemente potente, por así decir, para que nosotros podamos dar una espalda en cuanto a nuestro testimonio de lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, ¿ya? Aun cuando mi testimonio, no solamente cómo me convertí, a veces la gente confunde cómo me convertí y piensa que eso solamente es testimonio. Nosotros testificamos cómo vivimos, ¿no es cierto? Cómo vivimos, cómo es que nosotros vivimos ese cristianismo que queremos compartir con otros, ¿ya? Cada uno de esos aspectos es fundamental. Y el que pienso que debemos siempre, todos son importantes, pero no olvidarnos de que tenemos una convicción en el poder del mensaje. Por eso es que el mensaje, ¿no es cierto?, nosotros no necesitamos maquillarlo, recortarlo, torcerlo, solamente necesitamos con amor entregarlo. Pero el mensaje es lo que es. Y el mensaje verdadero del Evangelio va a producir un efecto en nuestro interlocutor. Normalmente nuestro interlocutor no va a quedar indiferente al mensaje, ¿ya? Y eso no significa que lo va a aprobar o lo va a rechazar. Simplemente que el mensaje por sí solo es lo suficientemente potente para provocar un remesón en la vida de una persona, ¿ya? La semilla también la analizamos largamente y no olvidarnos de que el concepto de la semilla no solamente se está refiriendo a información, no solamente se está refiriendo a una doctrina, sino que se está refiriendo a una persona. Nosotros compartimos una persona y una forma en que esa persona ha transformado nuestra vida, ¿ya? Por eso somos cristianos, no somos biblianos, somos cristianos. Por supuesto que la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia nos enseña de Cristo. Él es el foco y el punto de nuestra adoración. Las circunstancias también importantes, porque las circunstancias no deben determinar nunca ni el mensaje propiamente tal, ni tampoco la misión. Y por eso es que analizamos una serie de circunstancias, entendiendo que hay dos cosas en las cuales nosotros nos desarrollamos. Uno es el contexto, que el contexto son aquellos parámetros más o menos fijos en los cuales nosotros vivimos y nos movemos. Me explico. Primer contexto, una ciudad. Nosotros vivimos en La Serena gran parte del año, casi siempre o siempre. Un trabajo, una familia, un vecindario, esas son cosas que están relativamente fijas, ¿ya? Y a veces fijas por mucho tiempo. Ahora, dentro de ese contexto vamos a tener circunstancias. Las circunstancias son los eventos que se van produciendo, algunos predecibles, otros impredecibles, pero esas circunstancias tienen que ver con las oportunidades que tenemos para compartir este evangelio, ¿no es cierto? Va a haber circunstancias, en la mayoría de los casos, en que vamos a estar gozando de salud, o las personas que nos rodean van a estar con salud, pero va a haber circunstancias que esas personas por obvios motivos van a perder la salud y quizás eso sea una oportunidad para compartir. No estoy diciendo que esperemos que la gente se enferme para poder hablarles de Jesús, pero son circunstancias que van cambiando, laborales, en fin, de todo tipo. Y Jesús las vivió todas, ¿ya? Esto es solamente una foto de distintas circunstancias, lo mismo que en el caso de los apóstoles, ¿ya? Todas las circunstancias que pudiésemos imaginar, desde aquellas que pudieran resultar de muy placenteras en un sentido, hasta aquellas que fueron, ¿no es cierto?, realmente torturantes, ¿ya? Sin embargo, en ninguna de ellas, si tú analizas cada una de ellas, te vas a dar cuenta que
la predicación era estable, el mensaje era el mismo, ¿ya? La pasión era la misma. Lo que vamos a analizar el día de hoy es el tercer elemento de este flujo del evangelismo, donde tenemos el emisor, que es el sembrador, la semilla, que es el evangelio, las circunstancias, que es donde nos vamos a desarrollar, donde vamos a desarrollar la obra evangelística, y obviamente el receptor, que en este caso es el incrédulo. Una de las cosas fundamentales para hablar de los incrédulos es analizar 2 Corintios 5, 16. Partir por analizar un poco 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo está hablando del ministerio de la reconciliación, y lo primero que él dice es que ya no conocemos a nadie según una visión humana, carnal de las personas. ¿Por qué? Porque la visión carnal o humana, natural que nosotros tenemos de las personas van a determinar muchas veces las circunstancias o van a limitar nuestro accionar. Porque a algunos los vamos a ver como a lo mejor muy confrontacionales, a otros los vamos a ver muy alejados, a otros los vamos a ver a lo mejor como nos van a intimidar porque es gente que a lo mejor tiene un nivel intelectual X y me van a hacer preguntas que yo no sé. Y entonces empezamos nosotros de alguna manera a ver a las personas humanamente. Y Pablo nos dice, no, ya no podemos ver a nadie humanamente. ¿Por qué? Porque los incrédulos tienen a lo menos 3 cosas comunes. Una, tienen un engaño común, no importa en el sistema de pensamiento que tengan, sea este religioso, filosófico, ateo, lo que sea, todos están engañados y todos están negando a Dios y todos son enemigos de Dios. Lo segundo es que si no salen de esa condición van a tener un destino común, el lago de fuego. Pero la buena noticia es que todos, al igual que nosotros, tenemos un Salvador común, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la forma en cómo miramos a los incrédulos. No nos miramos ni por el tamaño, ni por lo que sabe o no sabe, o por lo que puede ser receptivo o no puede ser receptivo, sino por la necesidad que tienen. ¿Ya? Entonces, eso va a ayudarnos mucho cuando hagamos un poco ya el ensayo, por así decir, de situaciones de compartir el Evangelio, que es muy importante que nosotros, porque la única manera de practicar, o sea, de poder afianzar y hacerlo como parte de nuestra vida, es practicarlo en todas las oportunidades que tengamos. Yo siempre digo, a lo mejor me han escuchado más de alguna vez, pero a mí el tenista que más me gustó, a los que les gusta el tenis, se llama Ivan Lendl. Y la verdad es que él no era un talentoso. No era un tipo que la pegara cortita, ni hiciera... No, era una muralla. Y cuando llegó a ser número 1, entre las cosas que le preguntaba, le dije, pero ¿cómo es esto, tu revés te sale tan natural? El revés tuyo sale tan natural. Y yo digo, sí, después de hacerlo 10.000 veces en el día, sale natural. 10.000 veces. Ensayo. Comparte el Evangelio, y después va a ser algo natural en nosotros, ¿ya? Pero si nunca lo compartimos, nunca vamos a ver las oportunidades, nunca vamos a tener la destreza, ¿no es cierto?, para compartirlo, y vamos a estar normalmente embargados más bien por las circunstancias, las personas que están a nuestro alrededor, la situación que está. El Evangelio se tiene que predicar cuando hay, por ejemplo, un joven que está agonizando, una familia contrariada, o un joven que se está titulando y una familia feliz. Este no es el contexto, ni este no es el contexto. Ambos son el contexto, siempre. Por eso dice, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tú crees que es apropiado y cuando crees que no es apropiado, porque siempre es apropiado. ¿Ya? Entonces, los incrédulos. A nadie miramos ya según la carne. Las características de los incrédulos. Ahora, ¿por qué la Biblia lo llama incrédulos? Y la pregunta es, ¿incrédulos en quién o de qué? Si pudiera alguien decir, ¿a quién, por qué son incrédulos? ¿A qué no le creen? ¿O en qué no creen? No le creen a Dios, pero específicamente
incrédulo se define como alguien que no cree al evangelio. Porque si tú le preguntas, porque ya hoy día ya no está tan de moda ser ateo, ya no es como a la década de los 80 cuando uno era estudiante y todos andaban con libros de filosofía, ¿no es cierto? Y Marx y Engels y ateo era el boom. Hoy día no, la gente cree en cualquier cosa, es al revés, se fue para el otro lado del péndulo y creen a cualquier basura. Son crédulos, ¿ya? Entonces, el tema es que si tú le preguntas hoy día a 10 personas, probablemente de esas 10, 8 o 7 te diga que creen en Dios, ¿ya? Que creen en Dios. Incluso si tú les preguntas, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Quizás esos 7 que dicen que creen en Dios te digan, sí, sí creo en que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces tú dices, bueno, y si creen esto, quedé sin posibilidad de evangelizar, ¿cierto? No, ellos no creen al Evangelio, porque creer en el Evangelio significa primero reconocer que estoy perdido. Primero que soy pecador y que soy lo suficientemente pecador a los ojos de Dios como para condenarme al infierno. Entonces eso ya... A ver, para. Segunda cosa, ¿tú crees en Jesús? Sí. Ahora, cuando Jesús dice que es el único camino y fuera de él no hay otro, ay, pero ¿cómo me vaya a decir que Jesús es el único camino y que toda la demás gente está equivocada? No, yo no puedo creer eso, estoy enfermo y cerrado. ¿O no? Entonces ya no cree el Evangelio. Dice creer en Jesús, dice creer en Dios, ¿no es cierto? No se declara ateo, pero no cree el Evangelio. No cree el Evangelio. ¿Cuándo es que Jesús empezó a ser rechazado? Cuando empezó a confrontar a la gente con su pecado. Entonces, el incrédulo no es necesariamente un ateo. El incrédulo es alguien que no cree lo que Dios dice, no cree el Evangelio. Por eso es tan importante el mensaje. El tipo de evangelismo que nosotros conocemos casi mayoritariamente es un evangelismo que nace en los Estados, o una especie de evangelismo que nace en los Estados Unidos en la década del 70, porque hasta esa época las iglesias cristianas en los Estados Unidos normalmente eran iglesias que no excedían las 200 personas, y había muchas congregaciones en las ciudades, ¿no es cierto? Y eran iglesias no más de 200 personas, incluso en las grandes ciudades. Pero de ahí en adelante se trató de hacer un movimiento que se le llamó evangelismo explosivo. El evangelismo explosivo consistía en llevar gente a la iglesia, y llevar gente a la iglesia significaba llevarla a cualquier costo. Y para eso entonces lo que vamos a hacer es cambiar el evangelio y vamos a dar este mensaje. Y así se empezaron a originar las mega iglesias, donde empezaron 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 15.000, pero no le enseñaron o no llegan ahí por el evangelio, se enfocan en otras cosas. Entonces, el evangelismo que nosotros normalmente acostumbramos a conocer es un evangelismo que está mutilado, ¿ya? Porque cuando vamos a hablar de evangelismo, para que este incrédulo se transforme en creyente, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Solo un milagro de Dios puede hacer reconocer al hombre orgulloso, a la mujer orgullosa, que es pecador, que es pecadora, que está perdido, y que nada de lo que piense que le acercaba a Dios le acerca. Y son situaciones absolutas. La palabra y Dios tiene demanda absoluta, ¿ya? Entonces ellos tienen un engaño común, son enemigos de Dios, esa es la condición. Yo tengo que tener compasión, esta es la realidad. Ellos tienen que llegar a entender eso. En una conversación, en 2 conversaciones, pero hoy día conversaba con una hermana y me decía, realmente yo he sido cobarde, y lo reconocía, ¿no es cierto?, con hidalguía, porque en verdad yo sé que si les comparto el evangelio voy a perder a muchas de las personas que quiero y amigos y eso. Entonces lo que tengo que hacer yo es confiar en Dios, porque tú estás pensando que los vas a perder. A lo mejor los vas a ganar, a lo mejor los vas a perder, pero la mejor forma de amarlos es compartiéndole el evangelio verdadero. Porque el evangelio no deja indiferente, provoca un trastorno cuando te mueve tu esquema de vida. Y el Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo, sabe a quienes le abrirá los oídos espirituales para que se conviertan. Esa es obra del Espíritu. Pero la obra nuestra es comunicarles a todos quienes nos rodean el evangelio. Y el evangelio, ¿no es cierto?, parte por
que la persona reconozca que está engañada, ya sea en el ateísmo, cualquier tipo de religión falsa, su propia justicia, las obras. Está engañado porque también está envuelto en su propia maldad, está engañado por Satanás, está engañado por el sistema del mundo. ¿Ya? En Romanos 1.18, vamos a leer Romanos 1.18. Los otros también usted los revisa. Romanos 1.18, 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ya. Bueno, Primera de Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, en fin, que Satanás en Corintios dice ha cegado el entendimiento, pero el hombre que aún estando cegado el entendimiento por Dios, por Satanás, perdón, permitido por Dios, ese hombre es inocente o es culpable. Es culpable igual. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Dios no condena a nadie inocente. Todos los que van a condenación son culpables. Entonces, es una situación que la debemos nosotros asimilar para que eso produzca aún mayor compasión. Mayor compasión. No es algo que nosotros compartimos en el evangelismo, pero es algo que debemos saber, porque la gente dice, como alguien dice, bueno, pero ¿cómo lo puede juzgar Dios? Y Pablo rebate eso. ¿Cómo los puede juzgar Dios si Él mismo permite que tengan una venda? No sé. Pero Dios es justo. Y lo que sí sé es que Dios no va a condenar a un inocente. ¿Ya? Y para eso busquemos en Romanos. Recuerda, esto es información para nosotros. Sí. Desde el 18 al 22. Romanos 9, 18 al 22. ¿Sí? ¿Qué dije? No dije número. Ah, perdón. Romanos 9, 18 al 22, eso es. Perdón. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Bueno, eso es un golpe a nuestro orgullo, a nuestro ego, de la soberanía de Dios. Ese y qué casi como me suena como a chihuahua, ¿cachai? Como que me pega un empujón porque no es una palabra amable. ¿Ya? O sea, me para en seco, ahí está la respuesta. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Se acabó. No sé cómo eso se une, no sé cómo ocurre, pero sé que Dios es justo, sé que Dios es amor, sé que Dios es justicia, no sé cómo Él lo junta, pero gracias a Dios que ese problema es en mi mente, no en la de Él lo tiene clarito. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de un incrédulo, es un culpable que está engañado, pero ese engaño no lo hace inocente. Y cualquier engaño tiene el mismo propósito, cegar el entendimiento para que no le resplandezca la ley de Cristo. ¿Ya?
Después, ese incrédulo, y esto tiene que movernos a misericordia, movernos a compasión. Por eso es que el evangelismo debe ser algo que nosotros tengamos siempre, siempre, siempre en alto y que lo practiquemos, Podemos entender que la práctica del evangelismo es lo único que nos va a hacer obreros hábiles en evangelizar, no en convertir. La conversión es de Dios, evangelizar es compartir el evangelio. ¿Ya? Esa gente tendrá un destino común. Hebreos 9:27 dice: Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Un juicio. Ese juicio es una condenación, es un juicio condenatorio. Esto es para aquellos que mueren sin Cristo, sin salvación, y que solamente van a una prisión preventiva en el centro de la tierra hasta que termine el milenio, y después se presentarán ante el trono blanco y recibirán su sentencia y serán arrojados al lago de fuego que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:15. ¿Por qué debemos hacer evangelismo? Porque tenemos que tener compasión de las personas sin Cristo y debemos tener esperanza en Dios que hasta el último aliento de vida de esa persona hay oportunidad de que entregue su corazón a Jesús, de que Dios tenga misericordia de él o de ella. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que es la muerte segunda, ¿no es cierto? Entonces, hay un juicio, hay un destino común para todos aquellos que están hoy día engañados y son culpables delante de Dios. Sin embargo, muchos dicen, y hay una cosa como que está de moda hoy día, que el infierno es como el lugar más, claro, genial para ir, ¿ya? Que ahí van a estar mis amigos, y no, eso no dice la Biblia. O sea, probablemente tú es tu amigo, pero nunca más los vaya a ver ni vas a tener contacto con nadie. Es la soledad y el desamparo absoluto de Dios. Este mundo todavía no es todo lo podrido que pudiera ser, porque Dios cubre con su manto de providencia por su pueblo, o a causa de su pueblo, en este mundo. Pero el infierno es la ausencia total de Dios, y eso significa todo lo que no hay en Dios. No hay amor, no hay benignidad, no hay misericordia, no hay nada, no hay gozo. Mateo 13, 47 al 50, un botón. ¿Cuál es la canción del infierno? No es que me gusta Roberto Iquín Valdés. Ya. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Fíjense que hace una escena donde obviamente los pescados son los humanos, ¿ya? Alguien los saca, alguien los selecciona, alguien los separa y alguien los desecha. Nunca el pescado dice: yo me quiero ir para acá. ¿Ya? No ocurre eso. De hecho, es un acto sobrenatural. Sacan a los peces, los sacan de su medio, de su hábitat. Nosotros nos sacaron del mundo, todo. Pero nos sacaron por gracia de Dios para liberarnos, a los otros para condenarlos. Entonces, la realidad con el incrédulo ya no lo vemos como veíamos antes a las personas.
por sus características humanas, sino que lo vemos por su necesidad espiritual, en lo profundo de su ser. Y esa necesidad espiritual está avalada porque esa persona, en lo que crea, está engañada. Si no cree en Jesús, si el Espíritu Santo no le ha convencido de pecado, de juicio, y no cree en Jesús como su único Salvador, lo que crea está engañado o engañada. ¿Ya? Porque el tema no es enfocar en el engaño, el tema es enfocar en lo que no tiene, la verdad. Uno de los errores que por lo menos yo cometía anteriormente o años atrás cuando hacía evangelismo era enfocarme en el error. Entonces ya, tú estabas ahí los testigos de Jehová y yo me aprendía, y de hecho me lo aprendí, toda la historia de los testigos de Jehová, todas las pifas de los testigos de Jehová. No podía creer cómo alguien podía creer en los testigos de Jehová. Y hablaba con los testigos de Jehová y no pasaba nada. Los mormones, esto, la nueva era, la evolución. O que la gente dice, pero que la Biblia la escribieron hombres. Sí. ¿Qué pasaba ahí? No, ahí está. Todo esto, la Biblia, científicamente, arqueológicamente, todo. No pasaba nada. Porque ese no es el Evangelio. No es el Evangelio. Y como también yo tenía mi alta dosis de orgullo, me encantaba dejar en vergüenza a la gente, a aquellos que se botaban a choro. Entonces yo le decía, esto. Entonces todo eso que decían, no, yo soy católico, apostólico, romano, ya. Y tú empezabas, ¿qué significa católico? ¿Qué significa apostólico? ¿Qué significa romano? Entonces no. Pero ese no es el punto. Evangelizar no es una apologética, una defensa de la fe en ese sentido. Evangelizar es presentar la persona de Jesucristo. Pero para que la persona de Jesucristo y la obra de nuestro Señor amado tenga el contexto correcto, la persona primero tiene que reconocer la condición en que se encuentra. Si yo estoy al borde de un precipicio, pero no sé que estoy al borde de un precipicio, y peor así, pienso que estoy en un campo precioso, hermoso, hasta que no entiendo que estoy al borde de un precipicio, no voy a tener necesidad de un Salvador, o de alguien que me ayude, o de contenerme, nada. Entonces yo no puedo decirle a alguien, no, todo está bien, no, porque tiene que saber eso para abrazar al Salvador, ¿ya? Y eso es sobrenatural, sobrenatural. Lo maravilloso es que nuestro Salvador Jesucristo es el Salvador que también los puede salvar a ellos. El que nos salvó a nosotros los puede salvar a ellos. Y por eso es que compartimos eso, el mensaje de reconciliación, como el apóstol Pablo dice, les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Cómo? Si para mí Dios es lo primero. ¿Qué Dios? ¿Cuál Dios? Alguien dice, no, si yo creo en Jesús, creo en Dios, creo que Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero ¿crees que es el único Salvador? Hechos 4:12. No, o sea, yo creo en Jesús, pero si otra persona cree en esto y en esto, si es sincera, como si la sinceridad fuera el gran aval para la salvación, y si es sincera, también vale. ¿Por qué uno va a tener que ser tan cerrado? Yo tuve un amigo, bueno, una persona, un conocido que realmente me simpatizaba mucho, un dentista, y siempre conversábamos, yo le compartía al Señor todo. Y un día fue a verme a la oficina Zaval, en ese entonces. Parece que todavía no llegaba la señora Adrina, pero bueno. Fue a la oficina Zaval y me fue a invitar a un congreso ecuménico que se iba a hacer. Entonces me dijo, como tú también eres creyente, eres pastor y esto acá, entonces, y la verdad que lo importante es los lazos del ecumenismo, porque para que nos unamos, y la típica del ecumenismo. Y te estoy hablando de una persona, pero sumamente amorosa, cordial, todo. Y yo le dije, el ecumenismo no es de Dios. La primera cosa, el primer golpe. Después le expliqué el concepto del ecumenismo, hay un solo camino, le mostré la Biblia, esto acá, el único camino, la única verdad, no hay otro mediador, esto. Cualquier cosa. Entonces, pero ¿cómo puedes ser tú tan cerrado de mente? Es increíble que en siglo XXI o XX, no me acuerdo, XXI, haya gente así como tú. Esto es espantoso. O sea, y tú le podías ver los ojos de odio. Si hubiese podido matarme ahí, me mata. Le habría costado, sí, pero me mata. Ahí está, po.
hasta ahí llegó la amistad, el saludo, el amor a Dios, todo. Y eso te va a pasar. Pues mientras tú no digas, Jesús es el único camino. Espera, no seas tan cerrado. Y mira, y no solamente el único camino, sino que todos los demás son mentiras. Porque en el pensamiento hebreo, cuando decían el único camino, estaban diciendo todos los demás son mentiras. Es una declaración siempre exclusiva y excluyente. Solamente Jesús y todo lo demás para afuera. ¿Le gusta eso al mundo? No, por eso es que es sobrenatural. Por eso es que es sobrenatural. Hechos 4:12. Primer arresto de Pedro y Juan. Los van a golpear, los van a torturar, los van a amenazar y los van a soltar solo para volver a arrestarlos en el capítulo 5. ¿Ya? Y ahí dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero acá, mira la declaración que ellos hacen. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre. No hay otro nombre. O sea, tú me vas a decir que la gente está equivocada, que esta gente que tiene fe en esto está equivocada. La respuesta es sí. Es que no puedo creer esta cuestión, por eso es que los religiosos y yo por eso detesto toda la religión. Y te tienes que, ¿no es cierto?, poner un paraguas y saber que eso es lo que van a pensar porque has atentado contra un valor casi inalienable de la modernidad, que es las opciones. Las opciones, ¿no es cierto? ¿Cómo? El pluralismo, todo eso. ¿Ya? Juan 14:6, debiéramos saberlo de memoria todo. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso también está diciendo que Él es el único camino. Que ningún otro camino lleva a Dios. Ningún otro camino lleva a Dios. ¿Ya? Y Jesús es el único mediador. La palabra mediador que se traduce como mediador ahí es la palabra pontificis maximus en el latín, sumo pontífice, que es el puente único a través del cual cruzamos a Dios. Esa es la figura que dice. Y ese es un título que se abroga el jerarca romano, ¿no es cierto?, que va a aparecer por Chile en fechas próximas. 1 Timoteo 2, 5 y 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ya, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que en ningún otro hay, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahí nos está diciendo que quien murió en esa cruz era un hombre, pero era Dios. ¿Ya? Era un hombre, pero era Dios. Tenía que ser completamente ser humano, no solamente sin pecado, sino que no haber cometido pecado. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesús pudo pecar, podía pecar, la respuesta es sí. Sin embargo, Él no pecó y fue concebido también sin pecado. Entonces se convirtió en el Cordero perfecto. Murió como hombre perfecto. Por eso dice Jesucristo hombre, porque Dios no muere. El que murió es Jesús hombre. Y el que resucitó ya no es Jesús hombre, es Jesús Dios. Por eso es que la maternidad mariana llega hasta la cruz. De ahí para adelante ya María no es la madre de Jesús, porque ahí está el Jesús Dios. ¿Ya? El Jesús glorificado como Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en este flujo de diagrama?
¿no es cierto? Ya hemos analizado nosotros como cristianos, como los sembradores, las características que debemos cultivar en nuestro proceso de santificación, el Evangelio, que es la semilla que no debemos alterar, las circunstancias que no deben determinar la obra de sembrar, ni la semilla propiamente tal, y el incrédulo, que tiene a lo menos 3 características comunes. Ya no los vemos humanamente, ya no vemos esta persona es difícil, esta sí, este receptivo, este no, sino que los vemos en la necesidad que tiene. Y esa necesidad está graficada a lo menos en 3 puntos. Primero, están todos engañados. Lo que sea el engaño tiene el mismo resultado, que no les resplandezca el sol de justicia, la verdad de Dios, ¿no es cierto? Después, si no salen de ese engaño, tendrán un destino común. Pero el Evangelio es la maravillosa noticia de que en Cristo hay salvación. Para que el Evangelio tenga el contexto que corresponde y el Evangelio tenga el contexto que le da el poder al mensaje, la persona tiene que haber reconocido la primera parte. Por eso dice el Señor Jesucristo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Para llegar a arrepentirse, la persona tiene que reconocer la condición, porque la pregunta es arrepentirme de qué. No solamente se hizo algunas cosas malas, sino de que ofendí a Dios. Yo nunca he ofendido a Dios. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es una condición nata. Nos podríamos encerrar en una pieza y no salir nunca más, y si no tenemos salvación de Cristo nos vamos a ir al infierno igual, porque es la condición, y eso es algo que yo tengo que entender como evangelista, como sembrador, ¿ya? Y eso es lo que de alguna manera, conforme al tiempo, a la circunstancia, a la forma en que se pueda dar, yo voy a explicar ese mensaje. Todos estos versículos que vamos a ir analizando y vamos a ir compilando para que tengamos también un acervo de memoria, porque es bueno memorizarse los versículos que tengan que ver con el evangelismo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hablar en un hilo conductor todo el proceso del mensaje en función de versículos bíblicos y no solamente de palabras nuestras, ¿ya? Porque lo que nosotros transmitimos no es la idea del evangelio, sino que es el evangelio, y para eso tenemos que usar la palabra, ¿ya? Si yo quiero explicarle a la persona que su condición es apartado de Dios, tengo que decir Romanos 3:23, ¿no es cierto? Porque todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Estoy hablando palabras, ¿no es cierto? Estoy hablando palabras. No hay justo, Romanos 3:9, no hay justo, o 3:4, no hay justo ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios. Estoy usando palabra de Dios, no solamente explicando o parafraseando con mis palabras el evangelio o el evangelismo. ¿Ya? Eso es el por qué tengo que memorizar versículos. Y obviamente este incrédulo, esperamos siempre en el Señor que sea una oveja de Dios, escuche su voz. Eso nosotros no lo vamos a saber, no lo sabemos. Por sus frutos se conoce, y recuerde que si yo planto un árbol o lo que sea, no sale el fruto al tiro. El fruto se ve en el tiempo. No por nada Dios coloca esos ejemplos, porque se ve en el tiempo. Incluso una persona puede haber dicho sí a todo, haber reconocido todo, y después igual salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El fruto se da en el tiempo. Y ese fruto es un fruto siempre que no solamente es constante, sino que es creciente, se va desarrollando. Y se va desarrollando en aquello que Dios dijo que debíamos aprender de Él, manso y humilde. Y todo ese proceso se va, ¿no es cierto?, en el tiempo desarrollando en la vida nuestra como cristianos, entendiendo que la perfección es un lujo al cual no vamos a llegar en esta vida, pero sí es una realidad bendita que vamos a vivir en la otra vida. No nos olvidemos, la vida eterna, a veces nosotros no le damos el valor que tiene eso porque tenemos muchos arraigos acá, y está bien, somos humanos, pero tenemos que evitar los arraigos, porque los arraigos nos quitan la concepción y la visión de Dios. Y ese arraigo puede ser laboral, puede ser incluso familiar, puede ser de una serie de otras cosas, entendiendo que tenemos responsabilidades, tenemos prioridades, todo, pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios.
Y si esas prioridades no están en el orden de Dios, nosotros entonces estamos viviendo un arraigo en función del mundo. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Porque, ¿qué esperamos muchas veces? Los judíos, recuerden, Dios les dijo, tienen que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Llevaban 3 años en Jerusalén, estaban ya pochitos ahí, todos habían vendido sus casas, compartían, a nadie les faltaba nada y no salían. ¿Qué es lo que tuvo que mandar el Señor? Una persecución. Tuvo que morir Esteban. Tuvo que haber persecución. ¿Eso lo hizo el diablo? No, lo hizo Dios. Dios lo permitió. Y el evangelio explosó hacia todo el Medio Oriente. Entonces nosotros, cuidado también con esos arraigos y estas cosas. No que Dios quiera hacernos sufrir ni castigarnos, no. Pero tengo que aprender que soy extranjero y peregrino. Que soy responsable de una familia, de un trabajo, en esto y acá y allá. Pero nada de eso me voy a poder llevar. Ni a mis hijos, ni mi casa, ni mi nada. ¿Ya? Y eso tiene que ver con entender las prioridades. Las prioridades que el Señor me da. ¿Ya? Y cuando yo hago todo en función de las prioridades, el evangelismo es una prioridad fundamental. Es una prioridad fundamental. Las otras son responsabilidades. Y las responsabilidades hay que cumplirlas. Dios no nos ha llamado a ser irresponsables. Todo esto, hermanos, ¿por qué? Porque lo que queremos realmente es, todos nosotros, cambiar el giro, no criticándonos unos a otros de lo que hacemos o no hacemos, sino que animándonos unos a otros a compartir el evangelio con quienes nos rodean. Ese contexto en el que nos encontramos es suficiente para compartir el evangelio hasta que Dios diga otra cosa. Pero si somos honestos, probablemente nuestro entorno en el cual nos movemos, no hemos evangelizado al alto porcentaje de personas. Y no necesitamos buscarla, lo que dice, como dice el apóstol Pablo. Incluso pide intercesión por eso. Oren por mí para que el Señor abra puertas. Orar, Señor, abre puertas y las circunstancias van a empezar a cambiar. Una persona se te va a empezar a acercar, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, alguien, un problema familiar, esto, una pregunta y tú vas a saber, Dios está abriendo puertas, abriendo puertas. Pero no para que le des un consejo psicológico ni le recomiendes un libro, es para que lo evangelice, le compartas el evangelio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien. Dígame. No, no necesariamente. Porque la salvación y la perdición no son responsabilidades nuestras. Es parte del plan de Dios, porque el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿no es cierto?, como señal de que aún en el lugar, entre comillas, más sagrado, o donde debiera estar siempre Dios, puede estar el diablo. Eso es, pero nosotros no somos responsables ni de que la gente se pierda, ni de que la gente se salve. Porque si Dios predestinó, por ejemplo, a Jonathan para ser salvo, aunque yo le diga, no, Jonathan, si está súper bien que te vayáis de rodillas, anda collo, Dios no va a permitir que eso pase en su vida. Pero sí, yo tengo que rendir cuentas a Dios. Entonces, la misión nuestra es ser fieles en el mensaje, fieles mensajeros. La obra de Dios, así como también hay muchas personas que se les ha predicado el evangelio correctamente y llegan a ser cizaña. Pero eso también, y eso es parte de lo que descansamos en la doctrina de la elección. Nos produce un descanso, no un relajo de no hacer las cosas, sino que un descanso de hacer con amor y fielmente lo que debemos hacer, compartir el evangelio. Y el evangelio es esto, el llamado al arrepentimiento, que la persona reconozca su condición, o a lo menos que conozca, para ser más explícito, ¿no es cierto?, conozca su condición, la rechace, la entienda, porque tampoco puede ser una cosa instantánea necesariamente. A lo mejor la persona se va refunfuñando esto y al pasa el tiempo y de repente Dios, si es una oveja suya, le va a recordar
lo que tú le predicaste, pero va a dar gloria a Dios. Esa es la diferencia, no a nosotros. ¿Ya? Entonces, por eso es que la esperanza uno nunca debe perderla hasta que la persona, ¿no es cierto?, finalmente muere.